Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública mexicana. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema que ha venido surgiendo cada vez de un modo más nítido y más discutido y discutible a la opinión pública nacional. Es el tema de las organizaciones de extrema derecha en México, que han sido una especie de resaca de la historia y que se han coagulado durante los últimos 30 años y que ahora han penetrado por todos los orificios del poder político. Yo diría que están ocupando espacios importantes del poder político en México, influenciándolo. Las sociedades secretas tienen un origen medieval, los caballeros templarios, los de la Santa Cruz, eran organizaciones post-cruzadas que estaban destinadas a evitar las herejías, a combatirlas, ¿no? Y eran, digamos, auxiliares de la famosa Inquisición. Yo voy a presentar primero al profesor Edgar González Ruiz. Él es maestro en filosofía, investigador y especialista, precisamente en el tema de la derecha política en México y en América Latina. Ha publicado varios libros, La Última Cruzada, de eso se trata, Los Abascal, Cruces y Sombras, El Clero en Armas. Obtuvo hace unos años el premio José Martí y el Premio Nacional de Periodismo. Maestro, ¿cómo definiríamos la extrema derecha, su aparición en México y las formas que ha tomado? Sí, muchas gracias. La extrema derecha, que es precisamente la fuerza que gobierna nuestro país, tiene dos grandes rasgos. En primer lugar, se opone al Estado laico, se opone a la separación entre el Estado y la Iglesia Católica para hacer prevalecer las normas de la jerarquía católica. Concretamente, ¿esto qué significa? Pues oponerse a la práctica del aborto, tratar de castigar a las mujeres que aborten, encarcelarlas, tratar de implantar. Está apoyando. Ahora, los sí, que fueron yo quería. masones, imagínate. Sí, hay un oportunismo de otras fuerzas que se están sumando a estos proyectos, pero estos son los proyectos que siempre han definido a la Dependen de derecha. la jerarquía eclesiástica. Hay una vinculación muy pero estrecha. No de dependencia, de complementación. O son una rama. Ideológicamente dependen de la jerarquía católica, de los sectores más conservadores, pero decíamos, esta es la agenda de la jerarquía católica, están a favor de la censura. Uno de los principales promotores de la censura ha sido también de los patrocinadores de esta fuerza censura política. De libros. De Lorenzo Servitje, por ejemplo, que lo confiesa en sus recuerdos acerca de cómo promovía la censura de espectáculos. Pero más allá de esto, promueven la intervención del clero católico en la educación religiosa, las prerrogativas al clero por parte de las diferentes dependencias gubernamentales. Toda la situación que estamos viendo tratan de hacer aquí en México un binomio entre el clero y el ejército con las llamadas capellanías militares. Esta es la agenda muy clara. Son fundamentalistas, como los ayatolas. Les podemos llamar así, sí. Y este es un aspecto, pero hay un segundo aspecto que es muy importante y que estamos viviendo también. Creo que este aspecto no corresponde tanto a la definición de esta lucha de la jerarquía católica y de la extrema derecha contra el Estado laico, sino a algo que históricamente se ha tejido en nuestro país y en otros países, que es que la subordinación de esta fuerza, la afinidad a los grandes intereses económicos. O sea, es una plutocracia. Porque son dos cosas distintas. Una es que quieran el reino de Dios sobre la tierra, esto es la teocracia, en eso son fundamentalistas. El islamismo, la rama conservadora del islamismo, dice que las leyes civiles deben estar supeditadas a las leyes sagradas. Pero ¿por qué su vinculación con...? ¿Cómo se ha tejido? Yo creo que históricamente hay que recordar que esta fuerza tiene raíces muy antiguas en nuestro país. De las diferentes fuerzas políticas, es sin duda la que tiene raíces más antiguas que se remontan a la colonia, y ya ahí estaba tejida esa alianza. En la Inquisición, por ejemplo... Es una reproducción de la colonia. Es una reproducción de la colonia. Vamos a darle una vuelta en esta primera parte. Quiero presentar a Luis Paredes. Él es arquitecto y desde la década de los 70 ha sido colaborador de distintos medios de información. Fue militante de una organización ahora muy conocida, el Yunque, y fue alcalde de Puebla por el Partido Acción Nacional.
ha sido autor de un libro, Puebla hacia el tercer milenio, y actualmente está en venta su libro, lo debíamos haber puesto ahí para anunciarlo, no lo había observado, Los secretos del Yunque, publicado por Grijalbo, Random House, que es mi editorial, así es que somos en la compañeros. solapa de mi libro viene promovido el tuyo. Bueno, así que... Le vamos a pasar la factura. Oye, tú fuiste miembro del Yunque. ¿Es cierto todo esto que ha contado Álvaro Delgado, de que los encierran y los ponen capuchas y les hacen juramentos? ¿Cómo es eso el Yunque? Cuéntanos. Pues mira, lo que no ha dicho Álvaro es que se comen niños crudos. Sí, no, bueno. No, mira, desde luego Álvaro Delgado es un investigador muy serio, o sea, lo primero que quiero destacar. Desde luego la visión de Álvaro es de alguien que lo ve de afuera. Me parece que la visión externa no necesariamente se apega, y no quiero decir por falsear de ninguna manera información, ni mucho menos. No es lo mismo ver las cosas desde afuera que estar adentro del bosque y ver cómo se mueven los animalitos, ¿no? La percepción mía es completamente diferente. Debo decir que no estoy plenamente de acuerdo con algunas cosas que se han dicho aquí. Considero que la extrema derecha o la extrema izquierda debieran ser definidas. Sí, y voy a dar mi definición. Da la tuya, por favor. La izquierda es ese diablito que nos habla y nos dice quiere, es el yo quiero. Y la derecha es el angelito que dice debes, yo debo. El que hace todo lo que debe es un tipo muy aburrido y termina siendo cruel. Y el que hace todo lo que le da la gana, pues también se lo lleva a la trampa. Entonces no hay ideologías. Hay que equilibrar en la persona, en la propia persona y en la sociedad el quiero y el debo. Stalin, marxista-leninista, era de extrema derecha. De una extrema derecha, aunque marxista-leninista, como la de Hitler. No había mucha diferencia. En la Iglesia Católica hay izquierda y hay derecha. Sí, hay izquierda. Y hay derecha, ¿de acuerdo? Entonces me parece que la geometría debe interpretarse de acuerdo a parámetros más actuales. En virtud de esto yo diría que el Yunque, y voy a hablar del Yunque de los tiempos épicos. ¿Cuáles fueron? Pues vamos a hablar del 60 al 2000, sobre todo del 60 al 90, cuando el Yunque fue una organización que se oponía a un régimen, a un gobierno que no era laico, era anticristiano. Esto es muy diferente porque dicen, oye, es que teníamos un gobierno laico. No es cierto. Recordemos la ley Calles que desató la guerra cristera. Mucho antes. Bueno, pero de ahí viene esta dicotomía mexicana. ¿Y cómo era el Yunque? Cuéntanos. Pues mira, en aquellos tiempos era divertido. Después se volvió aburrido, por eso ya no estoy. Y por otras razones. Pero tú considera que eran los años de la Guerra Fría. Considera que en mi caso particular vimos llegar algunos parientes salidos de Cuba con lo opuesto. Yo estudié con los hermanos lasallistas en el Benavente en Puebla y vimos llegar algunos hermanos que venían huyendo porque el paredón estaba en su punto. Y vimos muchas otras cosas que ciertamente no eran lo que deseábamos para México. ¿Pero qué tenía que ver con la realidad de México? Bueno, mira, eran los años post Segunda Guerra Mundial. Eran los años en que las organizaciones de la derecha mexicana, de alguna manera el sinarquismo, si los viéramos en orden cronológico después de la cristiada, me parece que tendríamos que hablar primero de los tecos, luego tendríamos que hablar del sinarquismo, luego tendríamos que hablar del PAN, ya en el 39. No, el muro es consecuencia del Yunque y el Yunque es del 53. Bueno. ¿Sí? O sea, el Yunque nace en 53 en la ciudad de Puebla y pues pasa algunos años, vamos a decir, en gestación, y sus primeras manifestaciones abiertas son el muro en la Universidad Nacional, en la Universidad La Salle, aquí en el Distrito Federal, como también lo fue en la Universidad Autónoma de Puebla, y posteriormente se va diseminando por otras ciudades y otras instituciones. Vamos a rotarle la palabra a nuestro autor, que tanto ves mencionado, Álvaro Delgado, que es un periodista muy distinguido y que se ha caracterizado por ser el mejor investigador reciente de estos temas. Tiene su libro El Yunque, que es la ultraderecha en el poder, es Premio Nacional de Periodismo, y tiene su libro más reciente, que ahí está, pues para que lo vea el público,
que se llama El engaño. El engaño, Prédica y práctica del y práctica del PAN. ¿Tú coincidirías con lo que ha dicho el arquitecto, que pareciera justificar en la matriz del franquismo, porque eso es franquismo? Bueno, El soy franquismo. franco contigo, pero no quiero decir que sea yo franquista. No, yo no te digo que tú seas franquista. Digo que la matriz es franquista. Lo mismo dijo Franco para acabar con la República Española, que todos eran rojos, ¿no? Por supuesto. Digo, uno entiende la vehemencia con la que Luis defiende su permanencia en la Organización Nacional del Yunque, su adscripción misma a la derecha, su participación, como militante del Partido Acción Nacional, su gestión inclusive como alcalde de Puebla Capital. Creo que se entiende y creo que sí, también nos vamos entendiendo después también de la exposición tan nítida que da Edgar González Ruiz sobre lo que hoy en México es la derecha y la extrema derecha. Creo que se puede ya concluir en que la derecha y la extrema derecha en México no tienen proyecto de nación, tienen proyecto de facción. Y proyecto de facción que no solamente tiene que ver con un ingrediente ideológico y religioso que es efectivamente su subordinación o su implementación de lo que la jerarquía de la Iglesia Católica dicta, sino también su adscripción a los grandes intereses económicos, como se acaba de materializar nada menos que en el Congreso con el privilegio a un sector, finalmente al sector al que están hoy más que nunca en amaciato el PRI y el PAN, que no se diferencian en ese sentido en nada, ni siquiera en la defensa de la agenda de la jerarquía católica. O se diferencian cosas realmente muy menores. Por supuesto, matices. Y dos elementos se pueden resumir en este sentido, que en 16 estados de la República sea el PRI el ariete para sancionar a las mujeres que hasta por ser violadas deban ser enviadas a la cárcel. Esas alianzas constitucionales. Como nos están llamando un segundo bloque, vamos a hacer con proporciones distintas una segunda y si podemos una tercera. Por supuesto.